El frío era el único amigo que nos quedaba. Mordía cualquier piel expuesta, se filtraba a través del Nomex más grueso y convertía el desierto de Nevada en un paisaje quebradizo y silencioso de grises y marrones. Pero era un frío limpio, un enemigo honesto. Mantenía a los verdaderos monstruos bajo tierra. El tanque M1A2. Abrams, mi santuario de acero de 70 toneladas llamado Nómada 1. Sentía el frío con la misma intensidad. El motor de turbina gemía un poco más al arrancar, y el fluido hidráulico se movía con pereza hasta que se calentaba. Estábamos realizando el mantenimiento rutinario post-hibernación, un ritual tan sagrado como solía serlo el servicio dominical. Cada perno, cada junta, cada pasador de oruga tenía que ser perfecto. Aquí fuera, la perfección era el mínimo indispensable para sobrevivir. Llave dinamométrica, dije, mi aliento empañándose en el aire gélido. El especialista O'Connell, mi cargador y el más joven de la tripulación, me golpeó la pesada herramienta en la mano enguantada. Apenas tenía 20 años, su rostro aún conservaba un fantasma de inocencia de instituto, que esta guerra estaba erosionando metódicamente. ¿Cree que de verdad duermen, sargento de Estado Mayor? Como si los pequeños excavadores roncaran y todo eso. No duermen, O'Connell. Hibernan, corrigió el cabo Davis, mi artillero, sin levantar la vista de la carcasa del C-Inoteave que estaba calibrando. Es un estado de depresión metabólica, como un reptil en una ola de frío. Antes de la brecha, Davis había estado diseñando sistemas de guiado para un contratista de defensa en California. Ahora usaba ese gran cerebro para asegurarse de que nuestro cañón de ánima lisa, de 120 milímetros, pudiera meter un proyectil por la rendija ocular de un excavador a 2000 yardas. Como sea, masculló O'Connell, tiritando. Solo espero que se queden dormidos este año. Todos lo esperábamos. 3 años. 3 años desde que el planeta se había abierto como un huevo podrido a lo largo del Ecuador, vomitando las cosas que los geólogos habían bautizado sobriamente como geóboros. Nosotros simplemente los llamábamos excavadores. Habían devorado todo al sur del paralelo 37, antes de que llegara el primer invierno y los congelara en seco. Ahora, la vida se medía en estaciones. Luchábamos en verano y conteníamos la respiración en invierno. Dentro de la torreta, podía oír el leve zumbido de la electrónica y el crepitar ocasional de la radio. Debajo de mí, en el compartimento del conductor, el soldado Miller estaba ejecutando diagnósticos. Él era el Callado, un chico de granja de Iowa que podía hacer que esta bestia bailara en un palmo de terreno. Éramos una máquina bien engrasada, forjada en los fuegos de una docena de campañas de tierra quemada, pero los engranajes empezaban a desgastarse. Podía sentirlo en el silencio entre las bromas, en la forma en que las manos de Davis a veces temblaban cuando pensaba que nadie miraba, en la mirada de las 1000 yardas que veía en los ojos de O'Connell cada vez más a menudo. He oído que están viendo reptadores en la zona de exclusión de Texas, dijo Davis en voz baja. Nueva especie. Se supone que pueden aplanarse para pasar por debajo de las puertas. Endiabladamente rápidos. Siempre hay una nueva especie, gruñí, apretando una tuerca de seguridad con un último y definitivo esfuerzo. El mando tiene todo un zoológico de ellos. Trituradores, escupidores, chilladores. Es como si estuvieran evolucionando. O algo los está evolucionando, añadió Davis ominosamente. El fatalismo era una gruesa manta que todos compartíamos. Ya no hablábamos de casa. La mayoría de nosotros no teníamos una a la que volver. Phoenix, donde vivía mi hermana, era ahora un agujero negro en el mapa, una zona de exclusión permanente. Luchábamos porque era lo único que quedaba por hacer. Luchábamos porque si nos deteníamos, ellos seguirían viniendo. Una bocina resonó en el parque móvil de la base de operaciones avanzada Delta, señalando una reunión de todo el personal. «Terminad ya», ordené. «El capitán Wallace quiere saludarnos».
15 minutos después, estábamos hacinados en un barracón prefabricado de reuniones, el aire cargado del olor a equipo húmedo y sudor nervioso. El capitán Wallace estaba de pie frente a un gran mapa digital, con el rostro sombrío. Era un buen oficial, un hombre de West Point que había aprendido rápidamente que los libros de texto de la academia no tenían un capítulo sobre cómo luchar contra insectoides subterráneos. «Muy bien, escuchad», comenzó, su voz cortando los murmullos. «El deshielo se adelanta este año. Las imágenes de satélite muestran un aumento de la actividad geotérmica a lo largo de toda la costa oeste. Inteligencia predice que la primera oleada de emergencia de excavadores será significativa». Un gemido colectivo recorrió la sala. Significativa era la jerga del mando para referirse a una masacre. Como resultado, continuó Wallace tocando el mapa, el primer batallón va a ser redesplegado. A partir de las 6 de la mañana, nos movemos al norte, a la zona de exclusión de las cascadas, específicamente al área de operaciones alrededor del monte St. Helens. La sala se quedó en silencio. St. Helens. Ese era un nombre con peso. El volcán había sido un foco de actividad de excavadores desde la brecha, una pesadilla geológica perfecta para su especie. Nuestra misión tiene el nombre en clave de Operación Beta de Carbón. Apoyaremos a la Tercera División de Infantería en el restablecimiento del perímetro de contención norte. Es una simple operación de búsqueda y limpieza. Hacerlos retroceder, fortificar la línea. Wallace miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de los líderes de su pelotón. Esta es una tarea de prioridad 1 del alto mando. Somos la punta de la lanza. El resto del día fue un torbellino controlado de actividad. O'Connell y Davis supervisaron la carga de munición. Empacamos nuestra dotación estándar de proyectiles Sabot M829A4, nuestras balas de plata, para blancos pesados, y proyectiles de metralla M1028 para multitudes. Pero esta vez, también nos entregaron algunos proyectiles experimentales de reducción de obstáculos M908, plástico de alto explosivo envuelto alrededor de un penetrador de uranio empobrecido. Material desagradable. Miller llenó los tanques de combustible, mientras yo comprobaba 2 veces los sistemas de comunicaciones y conectaba nuestro ordenador de puntería con el nodo de mando del batallón. Cada dato, cada ápice de inteligencia, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Al anochecer, toda nuestra compañía de tanques estaba siendo cargada en vagones de plataforma para trenes de alta resistencia. El clangor del acero contra el acero era el único sonido en la oscuridad, mientras máquinas de guerra de 70 toneladas eran encadenadas para el largo viaje hacia el norte. El trayecto fue un sombrío recorrido por una América rota. Rodamos a través de paisajes desolados, pasando junto a los restos esqueléticos de pueblos y ciudades visibles en la distancia. Vimos largas columnas de refugiados dirigiéndose al norte a pie, sus rostros demacrados, sus ojos vacíos. Eran los afortunados, los que habían logrado salir. Eran el testimonio silencioso de la magnitud de nuestro fracaso. Me senté en la escotilla del comandante, con el viento frío azotándome la cara, y observé a mi país desangrarse. Llegamos 3 días después, a la base de operaciones avanzada Rainier, un campamento extenso y fuertemente fortificado, enclavado en las estribaciones de la cordillera de las Cascadas. El aire era diferente aquí, húmedo, con olor a pino y tierra mojada. La base estaba en alerta máxima. La tensión era algo palpable que se podía saborear. Nuestro tanque fue descargado y se le asignó una posición en un revestimiento defensivo. Allí, conocimos al escuadrón de infantería con el que trabajaríamos. Su líder era el sargento de primera clase Cole, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito. Se movía con la tranquila confianza de un hombre que había sobrevivido al infierno más de una vez. Su indicativo era Reaper 6. Me presentó a su escuadrón,
Una mezcla de veteranos de rostro adusto y reemplazos con los ojos muy abiertos. Eran nuestros ojos y oídos en el terreno. Nosotros éramos su artillería pesada, una vieja y simbiótica relación. La sesión informativa final tuvo lugar en una cavernosa tienda de mando. El teniente coronel Yates, el comandante del batallón, se encontraba ante los oficiales y suboficiales reunidos. Era un hombre alto y delgado, con reputación de ser duro pero justo. «Bienvenidos a la picadora de carne, damas y caballeros», dijo, su voz desprovista de toda calidez. La inteligencia de los vuelos de drones muestra que el sector Bravo 7, una urbanización en la ladera sur del volcán, está plagado de ellos. Parece ser un nido principal. Señaló una foto de reconocimiento en la pantalla detrás de él. Mostraba una porción típica de la suburbia americana. Calles sin salida, casas clónicas, un pequeño centro comercial. Todo inquietantemente silencioso y muerto. Su objetivo es entrar en Bravo 7, higienizar el sector y enlazar con la compañía Charlie en el flanco este. Debería ser un barrido de rutina, pero que quede claro. Yates se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en cada uno de nosotros por turno. No tenemos ni idea de lo que 3 meses de hibernación les han hecho. Estarán hambrientos, podrían ser diferentes. Esperad lo inesperado, no los subestiméis, ni por un segundo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una fría promesa de la violencia que estaba por venir, barrido de rutina. En esta guerra, no existía tal cosa. El mundo antes del amanecer tiene un color propio, un púrpura profundo y amoratado que se desangra en gris. Es un momento tranquilo y frío, un instante de quietud antes del caos. La turbina del Abrams cobró vida con un gemido, un chillido creciente que cortó la niebla matutina. Dentro del tanque, el compartimento de la tripulación estaba bañado en el resplandor verde de los paneles de instrumentos. A través de mi visor panorámico de comandante, el mundo era una imagen térmica de alto contraste. Los motores calientes de los otros tanques y vehículos de combate Bradley en nuestra columna brillaban en blanco contra el negro frío del paisaje. Éramos una procesión de fantasmas avanzando hacia una casa encantada. Nómada 1 a todos los elementos. Nómada, prueba de comunicaciones, cambio. Transmití por la red de la compañía. Un coro de recibido alto y claro, y copiado, respondió. Reaper 6, ¿estáis bien ahí atrás? Cambié a la frecuencia del pelotón. Viajamos con estilo, Nómada 1. Respondió la voz crepitante del sargento Cole. Su escuadrón estaba encerrado en los Bradley detrás de nosotros. Solo procura no atropellar a ninguno de mis hombres cuando desembarquemos. Tú solo procura seguirnos el ritmo, Reaper, le devolví. El humor negro era un lubricante necesario para la fricción del miedo. La columna salió por las puertas de la base Rainier, las orugas convirtiendo el suelo fangoso en una espesa papilla. Seguimos una olvidada autopista estatal que serpenteaba hacia las estribaciones del monte St. Helens. El volcán se cernía en la distancia, un gigante dormido envuelto en nubes, su cima espolvoreada de una nieve que pronto desaparecería. El asfalto estaba agrietado y cubierto de maleza, sembrado de los cascarones oxidados de coches abandonados en el frenético éxodo de hacía 3 años. Era un camino de reliquias. Estábamos a unas 5 millas de las afueras del sector Bravo 7, cuando el elemento de exploración de vanguardia, un par de vehículos ligeros de reconocimiento, encendió la radio. ¡Contacto! ¡Contacto! Múltiples hostiles, rápidos, emergiendo del suelo. A las 2 en punto, 500 yardas. Todos los elementos, alto, fuego a discreción, ordenó la voz del capitán Wallace. Tranquila y firme. A través de mi visor térmico, los vi. Formas pálidas y calientes brotando del arcén blando de la carretera. El informe los describía del tamaño de un perro. Pero eso no captaba la pura incorrección de su movimiento. No corrían, fluían por el suelo. Todo patas que correteaban y cuerpos quitinosos,
moviéndose con una velocidad antinatural e insectil. Sus formas eran delgadas, construidas para nada más que la depredación. «Artillero, flanco del vehículo de exploración». «Coaxial», ordené. «En ello», respondió Davis. La torreta giró suavemente. Un momento después, la ametralladora M240 junto al cañón principal rugió, escupiendo una corriente de trazadoras que cosió a balazos a la manada que cargaba. Varias de las criaturas cayeron, destrozadas por los proyectiles de 7,62. Los cañones de 25 milímetros de los Bradley se unieron, su distintivo thump, 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 resonando por el valle mientras disparaban proyectiles de alto explosivo, que convertían a los excavadores en nubes de biomasa triturada. El primer contacto duró menos de 30 segundos. Fue una caótica y violenta fiesta de bienvenida. «Exploradores informan despejado. Procediendo», anunció la radio. Avanzamos, entrando en el pueblo fantasma de Bravo 7. El letrero a la entrada decía: «Bienvenidos a Pine Creek Estates», con las letras desconchadas y desvaídas. Era un monumento a un sueño muerto. Nos movimos por la calle principal, un amplio bulevar bordeado de árboles muertos y coches abandonados. Mi tanque y otro Abrams tomaron la delantera, moviéndose en formación en espiga, nuestros cañones cubriendo lados opuestos de la calle. Era guerra urbana de manual, pero el enemigo no leía manuales. El silencio era la peor parte. Se sentía pesado, expectante. Cada ventana oscura, cada puerta de garaje abierta era un posible punto de emboscada. «Miller, vigila las alcantarillas», dije por el intercomunicador. «Les encanta salir por las tapas de registro». «Recibido, sargento de Estado Mayor», llegó su lacónica respuesta. El primer ataque coordinado llegó sin previo aviso. Una ventana en el segundo piso de una casa de tablillas se hizo añicos, y un excavador se lanzó, aterrizando en el casco del Bradley que nos seguía. Al mismo tiempo, el asfalto en medio de la calle se abombó hacia arriba mientras media docena más salían a zarpazos de un túnel excavado a toda prisa. «¡Contacto! ¡Por todos lados!», grité. «Davis coaxial, a las 9 en punto, tejado. O'Connell, carga metralla». «¡Cargando!», gruñó O'Connell, metiendo el enorme proyectil, similar a uno de escopeta, en la recámara. La ametralladora coaxial tableteó, arrancando al excavador del Bradley. Debajo de mí, Miller viró bruscamente el tanque hacia la izquierda, poniendo nuestro pesado blindaje frontal de cara a las criaturas que emergían de la calle. «¡Cañón listo!», gritó O'Connell. «Metralla, a nivel de calle, fuego», ordené. El cañón principal tronó, una conmoción ensordecedora incluso dentro del tanque. El mundo fuera de mi bloque de visión estalló en una nube de polvo y bolas de tungsteno. El proyectil de metralla actuó como un gigantesco disparo de escopeta, cegando la manada de excavadores y convirtiéndolos en un amasijo sangriento sobre el pavimento. «Reaper 6, vamos a desembarcar», crepitó la voz de Cole. «Cubriendo el lado este de la calle. Despejaremos estas casas». Las rampas traseras de los Bradley cayeron y el escuadrón de Cole salió en tropel, moviéndose con una eficiencia practicada. Se desplegaron, cubriéndose detrás de coches calcinados y jardineras de hormigón. Sus movimientos eran una danza de precisión mortal. 2 hombres proporcionando cobertura mientras otros 2 corrían hacia la siguiente posición. Esta era la asociación que ganaba batallas, nuestro blindaje abriendo brechas, sus botas en el terreno limpiando la suciedad de los rincones. La lucha degeneró en una agotadora pelea casa por casa. Los excavadores bullían desde los sótanos, caían de los áticos y emergían de túneles en los jardines. Nosotros éramos el yunque, y el escuadrón Reaper era el martillo. Mi trabajo era orquestar el caos, señalar objetivos para Davis, coordinar el fuego de apoyo para Cole y asegurarme de que Miller no nos metiera en una trampa para tanques. Entonces apareció el grande. Salió de un garaje para 2 coches, reventando la endeble puerta de aluminio como si fuera papel de seda. El informe los llamaba trituradores.
era un nombre apropiado. La cosa era del tamaño de un todoterreno pequeño, un ariete andante de músculo y gruesas placas superpuestas de quitina. Ignoró el fuego de armas ligeras del escuadrón de Cole, sus diminutos ojos multifacetados fijos en uno de los Bradley. «Nómada 1, tengo un triturador, mi posición, rumbo 090», gritó el comandante del Bradley por la radio. «Davis, nuevo objetivo, triturador, Sabot», ordené con el corazón martilleándome en las costillas. «Tengo que girar, la línea de visión está bloqueada por el... ¡Santo cielo, está cargando!». El triturador bajó su cabeza blindada y se estrelló contra el Bradley con una fuerza nauseabunda. El vehículo de 25 toneladas se sacudió violentamente, sus orugas chirriando al ser empujado de lado. Pude oír el chillido del metal torturado. «O'Connell, mete ese Sabot ahí ahora». «¡Cargando!». Miller reaccionó al instante, sin necesidad de una orden. Puso el Abrams en un giro de pivote, la máquina de 70 toneladas girando sobre sí misma. La calle se agrietó bajo la tensión de nuestras orugas. El giro despejó nuestra línea de visión. ¡Cañón listo! El triturador se estaba irguiendo para otro golpe. ¡Fuego!, bramé. El proyectil M829. A4 salió del cañón con un estallido supersónico. Por una fracción de segundo, vi la estela roja brillante del dardo de uranio empobrecido cruzar las 50 yardas hasta el objetivo. El impacto fue absoluto. El proyectil no explotó. Simplemente atravesó la piel blindada del triturador como si no estuviera allí. La criatura se congeló por un momento. Un limpio agujero de 3 pulgadas perforado en su masa central. Luego, la transferencia de energía cinética hizo su trabajo. El triturador colapsó hacia adentro, implosionando en una lluvia de coraza destrozada y vísceras gelatinosas que salpicó el costado del Bradley dañado y la fachada de una pequeña y pintoresca casa suburbana. Al mediodía, la lucha amainó. Los últimos excavadores fueron cazados y eliminados por los hombres de Cole. El silencio volvió a Pine Creek Estates, roto solo por el crepitar de algunos pequeños incendios y el siseo del motor de nuestro tanque enfriándose. «El sector parece despejado», informé al capitán Wallace. «El escuadrón Reaper está realizando un barrido final. Habíamos sufrido bajas. El Bradley dañado estaba fuera de combate, su tripulación conmocionada pero viva. Cole había perdido un hombre y tenía otros 2 heridos. Era un precio. Pero para una misión como esta, era un precio que el mando consideraría aceptable. Habíamos ganado. El sector era nuestro. Pero mientras escaneaba la carnicería a través de mis visores térmicos, los cuerpos enfriándose de los excavadores, los cráteres de nuestros proyectiles, un nudo frío de inquietud se formó en mi estómago. Algo iba mal. Su ataque fue feroz, pero ineficiente. Se sintió menos como una defensa coordinada de un nido y más como una serie de asaltos frenéticos, casi aleatorios. Y había menos de los que inteligencia había predicho. Muchos menos. Esto no era un nido. Esto era solo un puesto de avanzada. Y acabábamos de patear el hormiguero. La calma después de una batalla siempre es surrealista. La adrenalina remite, dejando atrás un cansancio que cala hasta los huesos y el zumbido en los oídos. Establecimos un perímetro laxo alrededor de la pequeña plaza del pueblo, nuestros tanques, y Bradley posicionados para cubrir las principales vías de aproximación. El escuadrón de Cole despejó metódicamente los últimos edificios. Sus breves informes por radio eran el único sonido que rompía el silencio. Fue durante este barrido cuando se encontró la primera rareza. «Nómada 1, aquí Reaper 6». La voz de Cole llegó por la radio, sonando perpleja. «Tienes que ver esto». Desmonté, mis botas crujiendo sobre cristales rotos y casquillos de bala gastados. El aire sabía a cordita y a algo más, un ligero olor acre, como a plástico quemado. Encontré a Cole de pie en medio de lo que solía ser un césped bien cuidado frente a una casa colonial de 2 pisos. Un triturador muerto yacía cerca, el que habíamos eliminado con el proyectil Sabot.
Pero no era el monstruo muerto lo que acaparaba su atención. Señaló con un dedo enguantado al suelo. Un surco profundo estaba excavado en la tierra blanda, alejándose del cuerpo de un excavador más pequeño. Parecía como si algo pesado hubiera sido arrastrado. «Mira», dijo Cole en voz baja. «Por todas partes, los cuerpos están siendo movidos». Seguí su mirada. Tenía razón. En lugar de la habitual escena post-batalla, un osario donde los vencedores canibalizarían a los caídos, tanto suyos como nuestros, los cadáveres de los excavadores estaban siendo arrastrados. No solo los suyos, además. Encontramos otra marca de arrastre que partía del lugar donde uno de los hombres de Cole había caído. Se estaban llevando a nuestros muertos también. Pero la parte más extraña era la dirección. Cada marca de arrastre, cada surco en la tierra, apuntaba en la misma dirección, hacia arriba, hacia la ladera boscosa y ascendente del monte St. Helens. Esto estaba mal, fundamentalmente mal. Los impulsos primarios de los excavadores eran simples: alimentarse y multiplicarse. Este comportamiento, recoger a los muertos, suyos y nuestros, y alejarlos del nido, no tenía ningún sentido táctico o biológico. Estaba organizado. Tenía un propósito. «¿Qué más se están llevando?», pregunté, un frío pavor filtrándose en mis huesos. «Todo», gritó uno de los hombres de Cole desde un garaje cercano. «Chatarra, baterías de coche, cortacéspedes, lo que se te ocurra». Nos acercamos. El soldado, un raso con el nombre Johnson estampado en su casco, señaló el interior. El garaje estaba completamente vacío, no solo de cualquier cosa valiosa, sino de cualquier cosa de metal. Habían arrancado los cables de las paredes. El bloque del motor había sido arrancado de una camioneta a medio desmontar. Más marcas de arrastre salían del garaje, todas apuntando hacia la montaña. «Esto no es para alimentarse», dije pensando en voz alta. «Esto es recolección». «¿Recolectando para qué?», preguntó Cole, sus ojos escudriñando la imponente sombra del volcán. No tenía respuesta. Volví a subir a mi tanque, la inquietud solidificándose en una alarma genuina. «Miller», dije por el intercomunicador, «saca el Black Hornet al aire. Quiero una vista de pájaro de esas marcas de arrastre. Síguelas tan lejos como puedas». El Black Hornet era un nanodrón, un diminuto vehículo aéreo no tripulado del tamaño de un insecto que podíamos lanzar desde un pequeño tubo en la torreta. Era prácticamente invisible y silencioso. Unos minutos después, la señal de video apareció en mi consola. El dron sobrevoló los tejados de Pine Creek Estates, su cámara apuntando hacia abajo. La vista era sorprendente. Desde el aire, el patrón era inconfundible. Docenas, quizás cientos, de rastros distintos, como las venas de una hoja, convergían desde todas partes de la urbanización. Se unían en caminos más grandes y transitados que serpenteaban fuera del pueblo y subían por la ladera boscosa de la montaña. Parecía el rastro de una colonia de hormigas, pero a una escala aterradoramente masiva. Estaban transportando recursos, biomasa, metal, fuentes de energía, a un único destino invisible. Davis se inclinó desde el puesto del artillero, observando la transmisión en mi pantalla. «Sargento de Estado Mayor», dijo, su voz tensa por la concentración. «Los materiales que se están llevando. La materia orgánica es combustible. Las baterías de coche son energía eléctrica almacenada. Los metales, específicamente el acero y el cobre, son conductores. Esto no es para un nido. Esto es industrial». «¿Qué estás diciendo, Davis?» «Estoy diciendo», respondió tocando la pantalla con un dedo, «que esto parece menos a animales recolectando comida y más a obreros abasteciendo una fábrica. O construyendo algo». Antes de que pudiera procesar ese pensamiento escalofriante, un movimiento en la pantalla captó mi atención. «Espera», le dije a Miller. «Zoom, cuadrícula del sector 49. La cámara del dron se enfocó en un rastro a media milla del pueblo.
Un nuevo grupo de excavadores se movía a lo largo de él. No eran los atacantes rápidos y frenéticos con los que habíamos luchado antes. Estos se movían con un paso lento y deliberado, como animales de carga, y llevaban algo. Parecía el retorcido chasis de acero de un gran camión, arrastrado entre media docena de ellos. Ni siquiera buscan pelea, observó Cole, que había subido al casco del tanque para ver la transmisión conmigo. Cambiemos eso, dije, tomando una decisión. Nómada 2, Reaper 6, embarquen. Vamos a interceptarlos. Mi orden fue recibida con un momento de silencio en la radio. Salir de la zona despejada establecida era una violación del protocolo, pero esto era demasiado importante para ignorarlo. «Copiado, Nómada 1», llegó la eventual respuesta. Salimos, mi Abrams y un Bradley, llevando a los hombres restantes de Cole. Atravesamos los céspedes muertos y reventamos vallas, tomando una ruta directa para interceptar el convoy de excavadores. Los encontramos en un pequeño claro. Nos vieron venir, pero no se dispersaron ni atacaron. En cambio, formaron un círculo protector alrededor de su carga, siseando y chasqueando, su postura claramente defensiva. Eran mensajeros y estaban protegiendo su entrega. «¡Alto el fuego!», ordené. «Quiero ver qué pasa». Hicimos avanzar el tanque, deteniéndonos a unas 50 yardas, con el cañón principal apuntándoles directamente. Mantuvieron su posición, un gruñido bajo retumbando en sus pechos. Era un punto muerto. Solo lucharían si los obligábamos. «Esto es una locura», susurró O'Connell por el intercomunicador. «Simplemente están esperando». «Acabad con ellos», dije finalmente. La coaxial y el cañón de 25 milímetros del Bradley abrieron fuego. La lucha fue brutal y corta. Lucharon con una furia desesperada tratando de ganar tiempo, pero estaban irremediablemente superados en armamento. Cuando cayó el último, los hombres de Cole desmontaron para inspeccionar la carga. No era solo el chasis del camión. Acurrucadas en el metal retorcido, había varias vainas orgánicas extrañas, cada una del tamaño de un balón de fútbol. Eran semitranslúcidas y en su interior, una luz amarilla pálida y enfermiza pulsaba con un ritmo lento y acompasado, como un corazón moribundo. Se sentían coriáceas y cálidas al tacto. «¿Qué demonios es eso?», preguntó uno de los soldados de infantería retrocediendo. «Meted una en un contenedor de muestras», ordenó Cole con voz sombría. «El resto, asegurad el perímetro». Me quedé mirando la vaina pulsante. Davis había tenido razón. Esto era una cadena de suministro, una operación logística. No habíamos tropezado con un nido. Habíamos tropezado con el muelle de carga de algo mucho, mucho más grande. El horror no residía en las criaturas en sí, sino en la escalofriante e innegable inteligencia detrás de sus acciones. Una inteligencia que necesitaba materias primas para construir. ¿Qué? Volví a subir a mi escotilla de comandante, mi mente acelerada. Esto lo cambiaba todo. Pulsé el micrófono para la frecuencia de mando del batallón, mi pulgar dudando por un segundo sobre el botón de transmisión. Estaba a punto de presentar un informe que sonaba como si hubiera sido arrancado de una novela de ciencia ficción. Estaba a punto de decirle a mi oficial al mando que los monstruos descerebrados contra los que habíamos estado luchando durante 3 años eran ahora, aparentemente, obreros de la construcción. Y tenía la horrible sensación de saber lo que estaban construyendo. Nómada 1 a Wolfpack 6. Tengo un informe prioritario, cambio. Mi voz era firme, pero mis nudillos estaban blancos donde agarraba el micrófono. Wolfpack 6 era el indicativo del puesto de mando del batallón. La respuesta llegó después de unos segundos, mezclada con estática e impaciencia. Aquí Wolfpack 3. Adelante, nómada. Y que sea rápido, estamos rastreando múltiples amenazas emergentes en el sector Charlie. La voz pertenecía al mayor Beckett, el oficial de operaciones del batallón. Un burócrata de manual que confiaba más en los datos que en los soldados. Tomé aire y lo expuse, claro y simple.
Describí la recolección organizada de materiales, la biomasa, la chatarra, las baterías. Detallé los excavadores mensajeros y su postura exclusivamente defensiva. Mencioné las imágenes del dron que mostraban los rastros convergentes que subían por la montaña. Finalmente, describí las extrañas y pulsantes vainas orgánicas. El silencio al otro lado de la línea fue pesado y profundamente escéptico. «Repita lo último, Nómada 1», dijo finalmente Beckett, su tono goteando incredulidad. «¿Me está diciendo que los excavadores están... reciclando?» «Negativo, Wolfpack. Le estoy diciendo que esto es una operación logística. Están construyendo algo en esa montaña. Mi evaluación profesional es que el objetivo de la operación Beta de Carbón está comprometido. No hemos despejado un nido. Solo hemos interrumpido una línea de suministro. Sargento de Estado Mayor Griffin». La voz de Beckett era ahora aguda, cortante. Su evaluación profesional queda registrada. Sus órdenes, sin embargo, siguen siendo las mismas. Asegurará el sector Bravo 7 y esperará el relevo de la compañía Charlie. No, repito, no proceda más allá de su límite operacional. Acuse, recibo. La ira, caliente y aguda, estalló en mi pecho. Lo estaba desestimando. Sentado en una cómoda tienda de mando a millas de distancia, mirando un mapa, estaba ignorando el comportamiento enemigo más anómalo que habíamos visto en 3 años de guerra. Me estaba llamando mentiroso o tonto. «Mayor, con todo el debido respeto, usted no está viendo lo que yo estoy viendo», insistí, sabiendo que estaba cruzando una línea. «Esto no es una anomalía aleatoria. Esto es un cambio de paradigma en la táctica enemiga. Tenemos que saber qué están abasteciendo. Estoy transmitiendo imágenes de dron y fotos de las muestras orgánicas ahora. Señor, solicito formalmente permiso para llevar a cabo un reconocimiento en fuerza limitado por ese sendero». «Solicitud denegada, Griffin», espetó Beckett. «Tiene sus órdenes. Cúmplalas. Wolfpack 3, corto». La línea quedó muerta. Me quedé mirando la radio con la mandíbula apretada. Por un momento, consideré simplemente ir. Al diablo con Beckett. Mi tripulación, los hombres de Cole, nuestras vidas estaban en juego, no la suya. Pero yo era un sargento de Estado Mayor. Desobedecer una orden directa era un consejo de guerra, el fin de mi carrera. Más que eso, podría poner en peligro toda la operación del batallón si actuaba por mi cuenta. «¿Cuáles son las noticias, sargento de Estado Mayor?», preguntó O'Connell desde el puesto del cargador, su voz tensa. «Las noticias son que nos sentamos aquí y nos hacemos los guapos», gruñí. Pero alguien más había estado escuchando. Una nueva voz, tranquila y autoritaria, rompió el silencio en la red de mando. «Wolfpack 3, aquí Wolfpack 6. CC», era el teniente coronel Yates. Una pausa, luego la respuesta nerviosa de Beckett. «Señor, Griffin está informando». «Le he oído, Mayor», interrumpió Yates. «Estoy viendo su flujo de datos ahora mismo». Otra pausa. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza del coronel mientras procesaba las imágenes de mi dron, las fotos de la vaina pulsante. «¿Griffin?», dijo, su voz ahora dirigida a mí. «Háblame. Extraoficialmente, ¿qué te dice tu instinto?» Este era el momento, sin protocolos, sin reglamentos, solo de un veterano de combate a otro. «Señor», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Mi instinto me dice que durante 3 años hemos estado luchando contra la tropa, los obreros. Hemos estado matando moscas. Mi instinto me dice que lo que sea que haya en esa montaña es la razón de su existencia. Es el cerebro. Y si no descubrimos qué es, todo lo que hemos hecho hoy, todos los que hemos perdido, no habrá servido para nada». Otro largo silencio se extendió por la red. Podía imaginar la escena en la tienda de mando. Yates mirando la pantalla, Beckett a su lado, con la cara roja e indignado. El destino de nuestro próximo movimiento pendía de un hilo. «Mayor Beckett»,
dijo Yates finalmente, su voz dura como el hierro. Reubique a la compañía Charlie en Bravo 7 para asegurar la posición del sargento de Estado Mayor Griffin. Alerte al apoyo aéreo para que esté en espera. Ponga en marcha un punto de reabastecimiento móvil hacia su ubicación, con efecto inmediato. Necesitarán combustible y munición. Señor, ¿qué hay de...? ¿Ahora, mayor? Sí, señor, respondió Beckett con la voz entrecortada. Luego la voz de Yates volvió a mis auriculares, dirigida solo a mí. Griffin, tiene una nueva misión. Autorizo un reconocimiento en fuerza. Coja su tanque, otro Abrams y el escuadrón del sargento Cole. Su objetivo es seguir ese rastro hasta su final. Identifique la naturaleza de la amenaza, documéntela e informe. No, y quiero decir no, se vea envuelto en un enfrentamiento sostenido. Esto es solo reconocimiento. Averigüe qué hay ahí dentro y salga pitando. Están claras mis órdenes. Una oleada de alivio me inundó, tan potente que casi me mareó. Me creía. Claras como el cristal, señor. Que Dios le acompañe, Nómada 1. Yates, corto. La misión estaba en marcha. La atmósfera dentro del tanque cambió instantáneamente de una letargia frustrada a una energía concentrada. Ya habéis oído al hombre, le dije a mi tripulación. Preparémonos para movernos. Un camión de suministro móvil llegó 40 minutos después, un gigante pesado que se acopló a nuestro tanque para rellenar nuestro combustible y munición. El escuadrón de Cole redistribuyó su munición y revisó a sus heridos, que serían evacuados con la compañía Charlie entrante. Había un propósito sombrío en los movimientos de todos. Todos entendíamos el riesgo. Éramos una fuerza minúscula, adentrándonos voluntariamente en la guarida del enemigo, basándonos en una corazonada. Este era el tipo de misión que o te ganaba una medalla o una lápida. O'Connell estaba más callado de lo habitual mientras colocaba los nuevos proyectiles en sus compartimentos de almacenamiento. Vi el miedo en sus ojos, el temblor en sus manos. Era solo un niño, y yo estaba a punto de llevarlo a la oscuridad. Bajé a la torreta y le puse una mano en el hombro. «Oye», dije, haciendo que me mirara. «¿Estás bien?» Tragó saliva. «Sargento de Estado Mayor, ¿qué cree que hay ahí arriba?» Pensé por un momento. «Creo que es algo que tenemos que ver», dije honestamente. «Mira, O'Connell, la única forma de que ganemos esto es adelantándonos a ellos, entendiéndolos, lo que estamos haciendo ahora mismo. Así es como lo hacemos. Tú solo haz tu trabajo. Davis los encontrará, yo lo apuntaré, Miller nos llevará allí, y tú alimentarás el cañón. Es todo en lo que tienes que pensar. ¿Entendido?» Asintió, el miedo todavía presente, pero ahora con un destello de resolución detrás. «Entendido, sargento de Estado Mayor. Buen chico. Con nuestros preparativos completos, di la orden. Nómada 1 a todos los elementos, en marcha. Los 2 tanques Abrams y el único vehículo de combate Bradley cobraron vida con un estruendo. Dejamos la relativa seguridad del sector suburbano despejado, cruzando la línea invisible de nuestro límite operacional. Seguimos el camino principal y muy transitado, dejado por los mensajeros excavadores, sumergiéndonos en los bosques profundos y oscuros que cubrían la base del volcán inactivo. Cada árbol, cada sombra, se sentía como una amenaza. La verdadera misión acababa de empezar. El bosque se hizo más denso a medida que ascendíamos por la ladera del volcán. Abetos de Douglas, imponentes, formaban un dosel denso que sumía el suelo en un crepúsculo perpetuo. El camino que los excavadores habían abierto era ancho e inconfundible. Una autopista fangosa y revuelta a través de la maleza, sembrada de los detritos de su extraña cosecha. Vi el cuadro de la bicicleta de un niño, retorcido y doblado, medio enterrado en el barro junto a la carcasa de un neumático de camión reventado. El aire se volvió pesado, cargado del olor a tierra removida, agujas de pino y un ligero y agudo tufillo a azufre. El volcán respiraba.
nuestro pequeño convoy se movía con cautela. Miller navegaba el Abrams con una habilidad increíble. Sus movimientos suaves y deliberados mientras tejía la máquina de 70 toneladas entre troncos de árboles masivos y sobre afloramientos rocosos. El Bradley seguía nuestras huellas. Su perfil más pequeño le permitía mantenerse cerca. Nuestro segundo Abrams, Nómada 2, cubría nuestra retaguardia. Éramos una serpiente de acero deslizándose hacia la guarida del dragón. «La térmica se está poniendo rara aquí arriba», informó Davis desde el puesto del artillero. «El propio suelo está caliente. Está borrando las firmas. Si se esconden, no los veré hasta que los tengamos encima». «Mantén los ojos abiertos», dije, escudriñando el terreno a través de mi propio visor panorámico. Todos, alerta. El suelo seguía calentándose. Pequeñas fumarolas en la tierra liberaban volutas de vapor que empañaban mis visores térmicos. Era como conducir a través de una sauna. El olor a azufre se intensificó, clavándose en mi garganta. Nos estábamos acercando. El sendero terminaba abruptamente en la base de un acantilado de roca escarpada. Al principio, pensé que era un callejón sin salida, que los excavadores habían escalado la pared de roca, pero entonces lo vi. Escondida en un pliegue del acantilado, parcialmente oculta por vegetación crecida, había una cueva. No era tanto una cueva como una herida en la ladera de la montaña, una fisura negra y bostezante de al menos 30 pies de altura y otro tanto de ancho. Una columna constante de vapor, espesa con el olor a azufre, salía de su entrada. Este era el final del camino. El terreno alrededor de la entrada era un hervidero de actividad. Docenas de excavadores correteaban dentro y fuera de las fauces, algunos arrastrando trozos de metal, otros llevando las grotescas y pulsantes vainas orgánicas. Se movían con el propósito frenético y unificado de las hormigas, atendiendo a su reina. No prestaron atención a nuestra llegada, apartándose para dejarnos acercar como si no fuéramos más que una obstrucción temporal. «Es aquí», respiré en el micrófono. «Wolfpack 6, aquí Nómada 1. Hemos llegado al destino. Es una gran entrada de cueva. Parece ser una fisura geológica o una fumarola. Fuerte actividad de excavadores, pero no son hostiles. Parecen estar ignorándonos». «Copiado, Nómada 1», respondió la voz del teniente coronel Yates, tensa. «¿Cuál es tu plan?» Mi mente se aceleró. No podíamos meter los tanques dentro. La entrada podría ser lo suficientemente ancha, pero no teníamos ni idea de cómo era el terreno. Estaríamos ciegos, sordos y atrapados. «Los tanques no pueden entrar, señor. Seríamos blancos fáciles. El escuadrón Reaper tendrá que entrar a pie. Estableceremos un perímetro defensivo aquí, en la entrada. Seremos su apoyo de fuego y su única salida». «Es tu decisión, Griffin», dijo Yates. «Reaper 6, ¿copia?» «Copiamos, Wolfpack», respondió la voz de Cole, tranquila como siempre. Sabíamos que esto era una posibilidad. «Estamos equipados. Di la orden». «Nómada 2, toma una posición a las 3 en punto. Cubre la aproximación sur. Nosotros tomaremos el norte. Cread un fuego cruzado que cubra esta entrada. Bradley, quédate detrás de nosotros. Usa tu cañón de cadena para suprimir a cualquiera que corra. Formemos un muro de acero que no puedan atravesar». Los tanques maniobraron hasta sus posiciones, sus motores retumbando, sus torretas girando para cubrir sus sectores de fuego asignados. Éramos una isla de letalidad en un mar de industria alienígena. La rampa trasera del Bradley se abrió con un siseo, y el escuadrón de Cole desmontó. Se movieron con el profesionalismo silencioso que era su marca registrada, formando un círculo cerrado mientras realizaban las últimas comprobaciones de su equipo. Armas cargadas, gafas de visión nocturna bajadas y probadas, recuentos de munición confirmados. Cada hombre era una unidad de violencia autónoma, a punto de adentrarse en lo literalmente desconocido. Cole se acercó a mi tanque, mirándome en la escotilla del comandante. «Estamos listos», dijo.
su voz lo suficientemente alta como para ser oída por encima del zumbido del motor. Mi hombre de punta, el cabo Shao, tiene una cámara en el casco. Te estaré enviando una transmisión de video en directo a través de la red del pelotón. Serás nuestros ojos en el cielo, Griffin, o, supongo, nuestros ojos en el terreno. Estaré cubriendo tu espalda, Cole, prometí, a cada paso. Hizo un gesto seco con la cabeza. Solo asegúrate de que sigues aquí cuando volvamos. Estaremos aquí, dije. Era una promesa que tenía la intención de cumplir, sin importar el costo. Cole se volvió hacia sus hombres. Muy bien, escuchad. Entramos en formación de cuña. Shaw en punta. Mantened la distancia. Disciplina de ruidos. No sabemos qué hay ahí dentro, así que esperad cualquier cosa y todo. ¡En marcha! Con eso, el escuadrón Reaper se movió hacia la oscura abertura. Pasaron a través del torrente de obreros excavadores inconscientes, que se apartaron a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. En el umbral de la cueva, Shaw se detuvo. Echó una última mirada a la pálida luz gris del mundo exterior, y luego se adentró en la negrura. El resto del escuadrón lo siguió, uno por uno, sus siluetas consumidas por la oscuridad opresiva. La señal de video de la cámara del casco de Shaw parpadeó y cobró vida en mi pantalla secundaria. Mostraba un mundo de sombras cambiantes, iluminado solo por los estrechos haces de sus linternas montadas en las armas. Reaper 6 a Nómada 1, crepitó la voz de Cole, ahora metálica y distante a través de la radio. Estamos dentro, procediendo por una pendiente pronunciada. Cambio. Mi tripulación y yo nos sentamos en el caparazón blindado de nuestro tanque, el mundo reducido a las mirillas y la brillante pantalla verde. Podíamos oír el zumbido de nuestro propio motor, el murmullo de la electrónica y el leve e inquietante sonido de 1000 patas correteando sobre las rocas de fuera. Éramos guardianes a las puertas del infierno. Todo lo que podíamos hacer ahora era esperar y observar la transmisión de los hombres que acababan de cruzarlas. El mundo en mi pantalla era una pesadilla claustrofóbica. La cámara del casco del cabo Shaw se movía y zigzagueaba, el haz de la linterna abriendo un camino frenético y estrecho a través de la negrura absoluta. El aire dentro de la cueva, o túnel, como parecía ser, estaba cargado de vapor, lo que hacía que la luz se difundiera y se dispersara, ocultando más de lo que revelaba. Los informes iniciales de Cole eran escuetos y clínicos. El túnel desciende en un ángulo de 30 grados. Resonó su voz desde mi unidad de comunicaciones. El suelo está resbaladizo. Las paredes son orgánicas, cubiertas de una especie de baba fosforescente. Emite una luz tenue. Podía verlo en la transmisión. Las paredes de roca no eran piedra desnuda. Estaban recubiertas de una sustancia espesa y mucosa que pulsaba con un suave y enfermizo brillo verde. Parecía el interior del esófago de alguna bestia colosal. El calor era opresivo incluso a través de la señal de video. Vi sudor perlado en el borde del casco de Shaw, visible en la periferia de la vista de la cámara. Una forma se deslizó a través del haz de la linterna. Shaw se estremeció, levantando su rifle. ¡Alto el fuego!, ordenó Cole. Es solo otro obrero. Tenía razón. Un excavador, cargado con un trozo de chatarra, pasó corriendo junto a ellos, sus garras chasqueando en el suelo viscoso. Ignoró por completo a los soldados, todo su ser concentrado en su viaje hacia las profundidades de la montaña. Era una visión inquietante. Estar en el corazón del territorio enemigo y ser tratado como nada más que una molestia era profundamente desconcertante. Significaba que había algo aquí dentro mucho más importante, mucho más peligroso, que un escuadrón de soldados humanos. A medida que descendían más profundamente, un nuevo sonido comenzó a impregnar las transmisiones de radio. Un zumbido bajo y rítmico que se sentía tanto como se oía. Era un zumbido profundo y resonante, que parecía vibrar a través de la propia roca. Pum, 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 pum. «Nómada 1, ¿estás oyendo esto?», preguntó Cole.
su respiración ligeramente trabajosa por el calor y el empinado descenso. «Alto y claro, Reaper», confirmé. «Suena como un latido». «Sí», respondió Cole sombríamente. «Uno grande». El sonido se hizo más fuerte, más intenso, cuanto más avanzaban. Tenía un efecto físico, una presión subsónica que casi podía sentir a través de mis auriculares. Vi a uno de los soldados, Johnson, tropezar y llevarse las manos al casco. «Mantened la concentración», ladró Cole. «Seguid moviéndoos». Llegaron a un cuello de botella en el túnel donde un par de trituradores montaban guardia. A diferencia de los obreros, estos eran claramente centinelas. Bloqueaban el paso, sus cuerpos masivos encajados en el estrecho pasaje, sus ojos multifacetados brillando en rojo bajo los haces de las linternas. No sisearon ni gruñeron, simplemente se quedaron allí, un muro inamovible de quitina y músculo. «No hay forma de pasar a estos bastardos», masculló Cole. «Bien, atacad, ráfagas controladas. Apuntad a las articulaciones». La transmisión de la cámara del casco estalló en una tormenta caótica de fogonazos y ruido. El espacio confinado amplificó el sonido de los rifles hasta un rugido ensordecedor. Las balas chispeaban y rebotaban en la gruesa armadura de los trituradores y en las paredes de roca. Fue una lucha desesperada y fea. La cámara se movió salvajemente mientras Shaw disparaba. Se arrodillaba para cubrirse y volvía a disparar. Vi a uno de los hombres de Cole ser arrojado contra una pared por un golpe de la poderosa pata delantera de un triturador. Su gemido de dolor agudo y claro por la radio. «¡Granada va!», gritó alguien. Una granada describió un arco en el aire y explotó bajo uno de los trituradores. La criatura chilló, un sonido agudo que desgarraba los oídos, mientras la metralla destrozaba su desprotegido vientre. Se tambaleó y se derrumbó, su mole bloqueando la mitad del túnel. El segundo, enfurecido, cargó hacia adelante. La cámara de Shaw fue golpeada y se desvió mientras él se lanzaba para esquivarlo. Todo lo que pude ver fue una pared borrosa de quitina, antes de que múltiples rifles abrieran fuego a quemarropa, derribando finalmente a la segunda bestia. «Informe de estado», gritó Cole después de unos momentos de respiración agitada. «2 heridos, no críticos», llegó el informe. «Podemos movernos». Siguieron adelante, pasando por encima de los cuerpos temblorosos de los trituradores muertos. El túnel más allá de ellos era diferente. La roca cruda y cubierta de baba orgánica dio paso a secciones que eran inquietantemente artificiales. Las paredes estaban reforzadas con una malla metálica oscura, un entramado de barras de refuerzo y otra chatarra fusionadas, y mantenidas en su lugar por una versión endurecida y similar al cemento de la baba orgánica. Parecía una forma de biohormigón. Venas de la sustancia brillante corrían a través de él, como cableado en una pared. «Griffin, ¿estás viendo esto?», preguntó Cole, su voz susurrante de asombro y horror. «No solo están viviendo en esta montaña, la están diseñando». La presión del latido palpitante era casi insoportable ahora. Era una vibración constante y nauseabunda que hacía castañetear los dientes de los soldados y nublaba su visión. Vi a otro hombre, un joven cabo, detenerse de repente y doblarse, vomitando dentro de su casco. «¡Levantadlo!», ordenó Cole con la voz tensa. «Ya casi estamos. Veo una luz más adelante». La cámara del casco se desplazó hacia adelante. El estrecho y reforzado túnel se abría. Mucho más adelante, pasada una última curva, una vasta luz anaranjada rojiza pulsaba al ritmo del ensordecedor latido. Proyectaba largas y danzantes sombras por el pasillo. «Acercándonos a la fuente», informó Cole, su voz apenas un susurro. «Nos estamos moviendo al borde de un mirador». Shaw se arrastró hacia adelante, su rifle apretado contra su hombro. Llegó al final del túnel y se asomó con cautela por un saliente rocoso. La cámara se elevó y el aliento se me cortó en la garganta. Toda mi tripulación, agrupada alrededor de mi pantalla, guardó silencio. Estábamos mirando al corazón de la montaña.
Estábamos mirando al mismísimo centro de nuestra propia extinción. La imagen en mi pantalla era una visión del infierno de Dante, reimaginada por un dios loco. El escuadrón Reaper estaba en un amplio saliente con vistas a una caverna de escala imposible. Era una vasta catedral subterránea, tan grande que una docena de estadios de fútbol podrían haber cabido dentro. El techo se perdía en las sombras a cientos de pies de altura, y la fuente de la pulsante luz naranja era un lago de magma fundido que llenaba el suelo de la caverna, su superficie agitándose y burbujeando como una sopa infernal. El aire relucía con un calor tan intenso que casi podía sentirlo a través del monitor. El ensordecedor y rítmico latido estaba en todas partes, una presencia física que dominaba los sentidos. Y en el centro de esa caverna, medio sumergida en el lago de magma como una parodia horrible de un titán bañándose, estaba la fuente del sonido. Era una criatura que desafiaba la escala y la razón. Su forma básica era la de un excavador, pero magnificada 1000 veces. Era colosal. Solo su torso visible era del tamaño de un destructor naval. Su espalda era una cordillera de placas quitinosas parcialmente formadas, todavía blandas y flexibles en algunos lugares, brillando con un rojo apagado por el intenso calor. A través de los huecos de esta armadura naciente, podía ver vastos órganos translúcidos pulsando al ritmo del latido, órganos que brillaban con su propia luz bioluminiscente interna. Cables, vigas de metal y chasis de vehículos enteros estaban incrustados en su carne, fusionados a su cuerpo como adornos perversos. Esta era la reina, la madre del nido, la matriarca, y estaba naciendo, o más exactamente, estaba siendo construida. Miles y miles de excavadores obreros pululaban sobre su inmensa forma. Eran como pulgas en una ballena divina, una alfombra viva de actividad incesante. Trepaban por su cuerpo, correteando por su espalda y extremidades, trayendo los materiales que habían recolectado del mundo de arriba. Observé con un horror atónito cómo un equipo de ellos arrastraba el motor de un coche por su flanco, y literalmente lo encajaba en un punto blando de la carne de la matriarca. La carne burbujeó y se selló alrededor del objeto extraño, absorbiéndolo. Otros excavadores llevaban las vainas orgánicas pulsantes que habíamos encontrado antes. Empujaban estas vainas en aberturas en la piel de la criatura, y las vainas se disolvían, liberando una inundación de energía que hacía que los órganos circundantes brillaran con más intensidad. «Dios mío», susurró Cole por las comunicaciones, su voz llena de una terrible comprensión. «No la están alimentando, la están construyendo, pieza por pieza. Están construyendo una máquina de guerra biológica. Las piezas se encajaron con una claridad horrorosa. Por eso necesitaban metal, para estructura y armadura. Por eso necesitaban baterías y materia orgánica, para energía. Por eso eran vulnerables al frío. Toda su especie era un motor biológico alimentado por el calor geotérmico del planeta. Los obreros eran solo zánganos, herramientas desechables. Los trituradores eran guardias. Pero esta matriarca era su jugada final. Una criatura diseñada para sobrevivir en la superficie, para resistir nuestras armas, para ser una fábrica móvil de un ejército interminable de excavadores menores. Era la culminación de 3 años de evolución silenciosa y subterránea. «Shaw, dame un barrido panorámico». «Documenta todo», ordenó Cole, su entrenamiento imponiéndose a pesar del shock. «Pásaselo todo a Griffin. El mando tiene que ver esto. Tienen que entender a qué nos enfrentamos». La cámara del casco barrió lentamente la increíble escena. Cole proporcionaba un comentario continuo, su voz un ancla baja y firme en la locura. El magma parece estar actuando como una incubadora o una forja. Sus extremidades aún se están formando. Cuento al menos 6. La cabeza está sumergida, pero la escala debe ser masiva. Esto no es una criatura, es un evento geológico. Mientras la cámara de show continuaba su barrido, algo cambió.
El bajo y constante pum pum del latido vaciló. Se saltó un latido, luego otro, y entonces el ritmo comenzó a acelerarse, el zumbido de baja frecuencia subiendo de tono. Los obreros que pululaban sobre el cuerpo de la matriarca se congelaron de repente, todos en perfecta sincronía, como si se hubiera accionado un interruptor. ¿Qué está pasando?, pregunté, inclinándome más hacia la pantalla. No lo sé, dijo Cole, su voz tensa de alarma. Se está despertando. Desde el lago fundido, una forma comenzó a elevarse, lenta, inexorablemente. La matriarca levantó su cabeza del magma. La lava fluía de su forma gigantesca, en cascadas de un naranja brillante. La cabeza era alienígena y de pesadilla, una cuña triangular de quitina negra y fisuras rojas brillantes. Y entonces, un ojo se abrió. No era un ojo tanto como una lente, un orbe multifacetado del tamaño de mi tanque Abrams, brillando con una inteligencia malévola. Giró en su cuenca, su mirada barriendo la caverna antes de enfocarse lenta y deliberadamente, directamente en el saliente donde el escuadrón Reaper se escondía. Los vio. No hubo sonido, ni rugido. Solo hubo una repentina, silenciosa y aplastante ola de presión psíquica. Se estrelló contra mi mente incluso a través de la radio. Una explosión pura y concentrada de odio y violación. En la pantalla, vi a Shaw y a los otros soldados caer de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando en una agonía silenciosa. La matriarca los había visto, y estaba furiosa. Luego vino el grito. No fue un sonido que viajara por el aire, sino un alarido mental que sorteaba los oídos y perforaba directamente el cerebro de todo ser vivo en la caverna. Los miles de excavadores congelados convulsionaron una vez, y luego se giraron como uno solo hacia el saliente, sus miríadas de ojos ardiendo con la ira reflejada de su madre. La trampa se había cerrado. ¡Salid! ¡Salid ahora! La voz de Cole, cruda y desesperada, gritó a través de mi auricular, rompiendo el hechizo psíquico. «Escuadrón Reaper, retirada a la entrada, ¡moveos!». La transmisión de la cámara del casco se convirtió en un vertiginoso borrón de movimiento, mientras el cabo Shaw se ponía en pie de un salto y corría. La retirada fue un sprint frenético y aterrador, de vuelta a través de los túneles biodiseñados. El mundo en mi pantalla era un caos. Imágenes discordantes de paredes cubiertas de baba, las piernas del soldado que corría delante de él, el destello cegador de los fogonazos de detrás. «¡Nómada 1 a la tripulación!», bramé, sacándome a mí y a mis hombres de nuestro trance horrorizado. «¡Puestos de combate! ¡Están saliendo! Davis, carga metralla! O'Connell, ten otra lista. Miller, prepárate para moverte en cuanto estén despejados. No los vamos a dejar atrás. ¡Copiado!», llegó el grito unificado de mi tripulación. El viaje de vuelta fue un corredor de la muerte. Los túneles, que en la ida habían estado llenos de obreros indiferentes, ahora estaban repletos de asesinos enfurecidos. Los excavadores salían de túneles laterales invisibles y caían del techo. Ya no intentaban pasar junto a los soldados, intentaban despedazarlos. El aire en el canal de comunicaciones estaba lleno del ladrido entrecortado de los rifles, el chillido húmedo de los monstruos moribundos y los gritos de dolor de los hombres. «¡Me han dado!», gritó alguien. «Seguid moviéndoos, no os detengáis», ordenó Cole, su voz un faro desgarrado en la tormenta. A través del caos, observé la cámara de Shaw. Él era el tirador designado del escuadrón, pero ahora era solo otro rifle en una línea de fuego desesperada. Corría unos metros, se giraba, disparaba una ráfaga contra la horda que le seguía y luego volvía a correr. Estaban retrocediendo, pero la marea de cuerpos que amenazaba con abrumarlos era interminable. «¡Vienen de todas partes!», entró en pánico uno de los soldados. «No lo vamos a lograr». «Sí que lo haremos», rugió Cole de vuelta. «Luchad». Vi al soldado con el equipo de grabación, el que llevaba la mochila con los datos de alta resolución de la caverna, tropezar y caer.
Un excavador se le echó encima en un instante. La cámara giró justo a tiempo para ver al hombre, con el rostro contraído en una máscara de agonía, empujar el paquete de datos crítico a las manos del soldado a su lado. «¡Vete!», gritó, justo antes de ser arrastrado a un enjambre de garras y dientes. Cole lo entendió. Esos datos eran más importantes que cualquiera de sus vidas. Era lo único que podía advertir al mundo. «Llevad ese paquete a la superficie», bramó. Afuera, en la boca de la cueva, la primera oleada de excavadores enfurecidos salió a la luz del día, chillando al ser alcanzados por el sol desconocido. «¡Contacto!», grité. «¡Davis! ¡Ataca!». La ametralladora coaxial rugió, una corriente de trazadoras desgarrando las primeras filas de la horda emergente. El sonido fue un hermoso y bienvenido rugido de desafío. Las criaturas eran rápidas, pero nuestros proyectiles eran más rápidos. Los cuerpos se apilaban en la entrada de la cueva, pero más simplemente trepaban sobre ellos, una marea viva de muerte. Nómada 2 abrió fuego desde su posición, su ametralladora sumándose al muro de plomo. El cañón de 25 milímetros del Bradley se unió, disparando proyectiles de alto explosivo que convertían grupos de excavadores en una neblina roja y vaporosa. Estábamos creando una zona de muerte, una picadora de carne diseñada para comprar a los hombres de Cole los segundos que necesitaban. «¡Ahí vienen! ¡Los veo!», gritó O'Connell, mirando por su bloque de visión. Un puñado de figuras, ensangrentadas y malheridas, irrumpieron desde el humo y el vapor de la entrada de la cueva. Eran Cole y los harapientos supervivientes de su escuadrón. Solo quedaban 4 de los 10 originales. «Miller, vamos», ordené. Miller metió la marcha al Abrams. El tanque se abalanzó hacia adelante, estrellándose contra rocas y árboles caídos, directo hacia los supervivientes. «¡Subid!», grité, abriendo mi escotilla y disparando mi pistola de servicio a los excavadores que les pisaban los talones. «¡Subid al maldito tanque!». No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Treparon a la cubierta trasera, aferrándose a las barandillas mientras yo proporcionaba fuego de cobertura. Cole, el último en salir, me lanzó el precioso paquete de datos antes de subir a bordo. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», gritó, desplomándose sobre el acero caliente de la cubierta del motor. Miller puso el tanque en una marcha atrás brusca, nuestras orugas removiendo la tierra. Nos alejamos de la cueva, nuestro cañón principal y la coaxial aún disparando, mientras Nómada 2 y el Bradley cubrían nuestra retirada. Nos retiramos en una burbuja móvil de fuego defensivo, dejando una alfombra de monstruos muertos y moribundos detrás. La horda que salió de la cueva era interminable. Salieron en enjambre, un río de quitina negra, y comenzaron a perseguirnos. «¡No se detienen!», gritó Davis, su voz tensa mientras giraba la torreta de un lado a otro, atacando objetivos. «No podemos dejarlos a todos atrás». Tenía razón. Nuestra velocidad máxima en este terreno accidentado era de quizás 35 millas por hora. Para los excavadores más pequeños, eso era un trote manejable. Cole se arrastró hasta mi escotilla, su rostro manchado de mugre y sangre. Sostuvo la unidad de grabación dañada. «El transmisor de esto está frito», dijo, con la voz ronca. «Pero los datos están seguros. Necesitamos subirlos. Ahora». Me entregó un cable de datos reforzado. «Conecta esto a tu sistema de comunicaciones de largo alcance. Tu tanque tiene la potencia para enviar una señal hasta el batallón, incluso con toda esta interferencia de la montaña». Tomé el cable. Me temblaban las manos. Estábamos siendo perseguidos por un ejército del infierno. Pero la batalla más importante era la que tenía que librarse por las ondas de radio. Me agaché de nuevo dentro de la torreta. «O'Connell, échame una mano». Mientras O'Connell me ayudaba a conectar el dispositivo a nuestro panel de enlace por satélite, inicié el protocolo de transmisión de emergencia. Una barra de progreso apareció en mi pantalla. 0%. La persecución estaba en marcha, y se nos estaba acabando el tiempo. La tienda de mando en la base Rainier
estaba a un mundo de distancia de la carrera frenética por la vida o la muerte que tenía lugar en las laderas del monte St. Helens. Pero la tensión era igual de densa. El teniente coronel Yates estaba de pie con los brazos cruzados, mirando la pantalla táctica principal, que mostraba nuestros 3 iconos de vehículos amigos, retirándose de una mancha roja en rápida expansión, que representaba a la horda de excavadores. El mayor Beckett estaba cerca, con el rostro pálido, su escepticismo anterior reemplazado por un miedo crudo y desnudo. Entonces, el flujo de datos comenzó a llegar. Al principio, estaba corrupto, solo líneas irregulares de estática. Pero el potente transmisor de mi Abrams, impulsado por la masiva potencia del motor de turbina, quemó la interferencia. Las primeras imágenes claras del corazón del volcán parpadearon en la pantalla principal. Un jadeo colectivo recorrió la tienda de mando. Los oficiales de Estado Mayor, los analistas de inteligencia, los suboficiales curtidos. Todos guardaron silencio, sus rostros congelados en incredulidad y horror. Vieron el lago de magma, vieron los miles de obreros pululando, y vieron a la matriarca. Yates se quedó mirando la imagen de la colosal criatura, con el rostro ceniciento. Vio las imágenes de los excavadores incrustando maquinaria en su carne, de las vainas de energía siendo absorbidas. Escuchó el comentario de batalla de Cole, su voz una narración fantasmal y aterrorizada desde ultratumba. La escala de la amenaza ya no era teórica, estaba allí mismo, en alta definición, en una pantalla de 50 pulgadas. Esto no era solo un nuevo tipo de enemigo, esto era un asesino de planetas en su etapa larvaria. «Pónganme una línea directa con el alto mando», dijo Yates, su voz tranquila pero con una autoridad absoluta que cortó el silencio atónito. Ahora. La situación escaló a través de la cadena de mando con una velocidad aterradora. En cuestión de minutos, la transmisión de mi tanque estaba siendo enviada directamente a un búnker seguro en el Pentágono. Generales y secretarios del gabinete fueron sacados de sus camas. Se convocó una sesión de emergencia. El análisis fue rápido y brutal. La ubicación de la matriarca dentro de un volcán geotérmicamente activo no era un accidente. Era una incubadora. Las municiones convencionales serían inútiles contra una criatura de ese tamaño, especialmente una anidada en las profundidades de una montaña. Una bomba antibúnker podría molestarla. Un bombardeo de alfombra sería como lanzar guijarros a un acorazado. La conclusión fue tan simple como horrible. Solo había un arma en el arsenal humano que podía generar suficiente fuerza cinética bruta para colapsar la montaña sobre la criatura, para sepultarla bajo millones de toneladas de roca y hervirla instantáneamente con fuego atómico. La decisión fue tomada. El presidente autorizó el uso de un arma nuclear táctica. Un bombardero B-2 Spirit, ya en alerta aérea para tal contingencia, fue desviado de su ruta de patrulla sobre el Pacífico. Su nuevo objetivo era el monte St. Helens. El protocolo era conocido como flecha rota, una situación que involucra un arma nuclear. En este caso, no era un accidente. Era una solución desesperada de último recurso. De vuelta en mi tanque, la carga de datos estaba a punto de completarse. 98%, 99%, 100%. ¡Carga completa!, grité. ¡Lo tienen! Un momento después, una nueva voz irrumpió en nuestro canal de mando. No era Yates. Era una voz fría y anónima de un nivel de mando con el que nunca antes había hablado. Nómada 1, aquí Control Olímpico. Sus datos han sido recibidos y analizados. Acusamos recibo, con extrema urgencia. Se ha emitido una directiva flecha rota para su área de operaciones. Todos los activos amigos deben evacuar la cuadrícula objetivo de inmediato. Tiempo hasta el impacto es de 20 minutos. Repito, tienen 20 minutos para despejar la distancia mínima de seguridad. Acuse recibo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Ataque nuclear. En nuestra posición, un pavor frío, más frío que cualquier invierno,
inundó el compartimento de la tripulación. «¿Habéis oído al hombre?», grité en el intercomunicador. «Miller, sácanos de aquí. Condúcelo como si lo hubieras robado. Dame todo lo que este cabrón tiene». El Abrams de 70 toneladas se sacudió cuando Miller llevó el motor de turbina a su límite absoluto. Nos abrimos paso a través del bosque, ya no tratando de navegar alrededor de los obstáculos, sino simplemente arrollándolos. Los árboles se astillaron y cayeron ante nuestra proa blindada. Detrás de nosotros, la horda de excavadores continuaba su implacable persecución. «¡15 minutos para el impacto!», gritó O'Connell, con los ojos pegados al cronómetro. Nuestra loca carrera por la supervivencia fue un torbellino de violencia y velocidad. Estábamos librando una guerra en dos frentes, una carrera contra el reloj y una batalla en retirada con los monstruos a nuestros talones. Sobre nosotros, el cielo se llenó de repente con el rugido de los motores a reacción. Un par de A-10 Warthogs pasaron a toda velocidad, sus alas erizadas de cohetes. «Nómada, aquí Hog 1», dijo la voz tranquila de un piloto por la radio. «Estamos aquí para compraros algo de tiempo. Disfrutad del espectáculo». Los Warthogs viraron bruscamente y se lanzaron en picado, sus cañones Gatling de 30 milímetros estallando en el icónico brrrrt, que sonaba como Dios desgarrando una lona. Un torrente de proyectiles de uranio empobrecido desgarró la horda de excavadores que nos perseguía, convirtiendo un tramo de 100 yardas del bosque en una pasta roja. Pero la horda era demasiado grande. Por cada 100 que mataban, 1000 más avanzaban en enjambre, trepando sobre los cuerpos de sus muertos. ¡10 minutos! Salimos de la línea de árboles y llegamos a una cresta rocosa. Debajo de nosotros había un valle que ofrecía un camino despejado lejos del volcán. Seguridad, o al menos lo que pasaba por ello. 5 minutos. Todavía estábamos demasiado cerca. Solo la onda expansiva sería suficiente para matarnos. ¡Ahí!, gritó Miller con la voz tensa. ¡Un barranco! ¡A la izquierda! Si consigo meternos ahí, podría protegernos de lo peor de la explosión. ¡Hazlo! Miller viró bruscamente el tanque a la izquierda, enviándonos en un deslizamiento controlado por una pendiente rocosa y empinada. El tanque gimió y se sacudió, pero la suspensión aguantó. Nos detuvimos bruscamente en el fondo de un barranco seco de 20 pies de profundidad, justo cuando O'Connell gritaba: ¡Un minuto! Ordené a Miller que apagara el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Los supervivientes del escuadrón Reaper se acurrucaron en la cubierta trasera, sus rostros vueltos hacia la montaña de la que acabábamos de escapar. Mi tripulación y yo observábamos a través de nuestros visores. Lo habíamos logrado. Estábamos al borde de la zona de explosión, con una pizca de cobertura. Esperamos. Los últimos segundos pasaron con una lentitud agónica. El mundo contuvo la respiración. Entonces, justo cuando la cuenta atrás llegó a 0, sucedió algo imposible. El suelo comenzó a temblar, no por una explosión, sino por otra cosa. La cima del monte St. Helens, la misma cumbre hacia la que se dirigía la bomba nuclear, comenzó a agrietarse y desmoronarse. Un gemido profundo y rechinante resonó en el paisaje. Desde la cima fracturada, una forma colosal comenzó a elevarse. Era la matriarca. Se había abierto camino hasta la superficie. Se quedó allí, recortada contra el cielo gris, no completamente formada, su cuerpo todavía humeante y goteando magma, pero estaba fuera. Estaba libre. «Oh, Dios mío», susurró Davis. Lo sabía. Sabía que íbamos. Y en el cielo sobre ella, una única forma negra con alas de murciélago apareció a través de las nubes. El bombardero B-2 en su pasada de ataque. El mundo pareció contener la respiración. En mi pantalla térmica, la imagen era bíblica. La matriarca, una criatura de escala imposible, se erguía rugiendo silenciosamente en la cima destrozada del volcán, su cuerpo brillando con un inmenso calor geotérmico. Sobre ella, la silueta fría y afilada del bombardero B
12 Spirit se deslizaba entre las nubes, un fantasma de ángulos futuristas contra la antigua montaña. Por un único y surrealista momento, el pináculo de la tecnología humana se enfrentó al pináculo de la evolución subterránea. Entonces, una pequeña mota se desprendió del vientre del bombardero. Cayó con una velocidad antinatural, una lágrima plateada de muerte describiendo un arco hacia la matriarca. No hubo sonido, solo la terrible y silenciosa inevitabilidad de su descenso. No apuntaba solo a la criatura, sino al mismo corazón del volcán bajo ella, una última y desesperada jugada para colapsar toda la montaña. La ojiva detonó. Al principio no hubo sonido, solo luz. Un segundo sol nació en la cima del monte St. Helens, una esfera silenciosa, cegadora y omnívora de pura energía blanca que borró todo color del mundo. Todos los sensores de mi tanque se sobrecargaron. Mis bloques de visión se volvieron blancos. Fuimos lanzados hacia atrás contra nuestros asientos cuando la primera ola de radiación térmica nos barrió. Un puño invisible de calor inmenso que vaporizó instantáneamente cada árbol en las laderas circundantes. Luego vino la onda expansiva. Golpeó nuestro barranco con la fuerza de un objeto físico. El Abrams de 70 toneladas fue levantado y golpeado contra el suelo. El impacto tan violento que me dejó sin aliento. Oí el metal gritar y los gritos aterrorizados de los hombres de Cole aferrados al exterior. El rugido que siguió no fue un sonido que se oye con los oídos. Fue un sonido que se sintió en los huesos, en los dientes. Un rugido cataclísmico que quebraba el mundo, que sacudió los mismos cimientos de la tierra. Parpadeé, tratando de quitarme las manchas de la visión. La iluminación de emergencia dentro del tanque parpadeó y se encendió, bañando el compartimento de la tripulación en un brillo rojo infernal. «¡Informe de estado!», logré graznar, con los oídos zumbando. «¡Estoy bien!», gritó Davis. «Bien», repitió O'Connell. «Estoy bien, sargento de Estado Mayor, pero toda la óptica externa está frita», informó Miller. «Estoy ciego». «¿Escuadrón Reaper?», grité en las comunicaciones. «Cole, ¿estás ahí?». Un momento de silencio lleno de estática, luego su voz, débil pero viva. «Estamos aquí. Estamos vivos». Lentamente, el mundo exterior volvió a enfocarse. Una gran nube en forma de hongo, agitándose con tierra y fuego y muerte, se elevaba hacia el cielo, borrando el sol. Toda la cima del monte St. Helens había desaparecido. Donde momentos antes se erguía una majestuosa montaña cubierta de nieve, ahora solo había un cráter abierto y sobrecalentado. Una ola de alivio profundo y agotado me invadió. Lo hicimos. Le habíamos cortado la cabeza a la serpiente. Se había acabado. Pero el suelo seguía temblando. Un temblor bajo y continuo que no era la réplica de la explosión. Era otra cosa, algo rítmico. Pum, 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 pum. «Sargento de Estado Mayor», dijo Davis, su voz un susurro horrorizado. «Mi visor térmico principal está volviendo a funcionar. Está dañado, pero tiene que ver esto». Conectó la señal a mi pantalla. La imagen era granulada, distorsionada por la radiación y el calor. Una imagen fantasma, pero era lo suficientemente clara. Estaba enfocada en el epicentro de la explosión, en el cráter recién formado y brillante donde solía estar la cima de la montaña. Y en el centro de ese cráter, algo se movía. Una forma se elevó del polvo arremolinado y el vapor sobrecalentado. Una silueta contra el brillo incandescente del suelo del cráter. Estaba carbonizada, ennegrecida, y partes de su cuerpo goteaban roca fundida, pero estaba inequívoca, imposiblemente viva. El fuego nuclear no la había destruido. Había cauterizado sus heridas, endurecido su caparazón inacabado hasta convertirlo en una coraza de obsidiana y metal fundido, y la había llenado de furia atómica. La matriarca, habiendo sobrevivido a un ataque nuclear directo, echó la cabeza hacia atrás. Un sonido rodó por el paisaje devastado, un sonido que ya no era solo un asalto psíquico,
sino un rugido físico de furia pura y sin adulterar. Era un grito de dolor y renacimiento, un sonido que prometía un nuevo y terrible tipo de guerra. Su cuerpo masivo, ya no solo geotérmicamente caliente, sino ahora brillando con las energías mortales de la fisión nuclear. Era un reactor andante, un motor del apocalipsis. Me quedé mirando al titán monstruoso y marcado por la radiación en mi pantalla parpadeante. Miré a mi tripulación, sus rostros iluminados por el brillo verde de los instrumentos, sus expresiones reflejando mi propio horror naciente. Habíamos lanzado nuestra arma definitiva contra esta cosa. Habíamos desatado el poder del sol y había fallado. No habíamos matado nuestro mayor miedo. Simplemente le habíamos enseñado nuestra arma más grande y le habíamos enseñado a sobrevivir. La guerra no había terminado. Una nueva era acababa de comenzar. La era de la ceniza.